Determine el dominio de cada función con valores vectoriales. El dominio de un vector función valorada dada por RFT es la intersección del dominio de los tres componentes, SOT, DT y SOT, lo que indica estar en el dominio de RFT. El valor de t debe ser en el dominio de XFT, y en el dominio de IDT y el dominio de ZFT. Siempre es útil saber los dominios de las funciones básicas, sino que también determinará los dominios de las funciones de valores vectoriales mediante el análisis de las gráficas de los componentes. Así, por ejemplo, para número 1 XFT es igual a 2, el signo t es un injerto en azul, y dt es igual a un coseno negativo 2t es injerto en rojo, y zdt es igual a natural registro de la arteria coronaria. T más 2 es un injerto en negro. El dominio del vector valorado la función es la intersección de los dominios de los tres componentes. Observe el intervalo para lo que se definen las tres funciones sería cuando t es mayor que menos 2. Además, observe que un dominio de x de t y de t son todos números reales, pero el dominio de z de t no es el dominio de z de t igual al logaritmo natural de la cantidad. T más 2 determina el dominio de la función de valor vectorial. De nuevo, los tres componentes se definen en el intervalo en el que t es mayor que menos 2. Vamos a graficar esto en el eje t. Tendríamos un punto abierto en menos 2 y una flecha a la derecha. Este es el intervalo para donde están definidos los tres componentes, que también es la intersección de los tres dominios. Este es el dominio del función de valor vectorizado. Usando la notación del generador de conjuntos, tenemos que tal que t es mayor que menos 2. Usando la notación de intervalos, también podemos expresar un dominio al abrir el intervalo desde menos 2 hasta el infinito. Número 2, XFT es igual a 5t cuadrada está injertada en azul. El dominio es todo real. If t es igual a 1 dividido por t está injertado en rojo. Observe la vertical S y la bolsa en t es igual a 0. T no está en el dominio, y ZFT es igual a 1 dividido por la cantidad. T menos son 3 injertos en negro. Observe que t igual a 3 no está en el dominio porque 0 si no está en el dominio de I de t, no puede estar en el dominio de la función con valores vectoriales. Hagamos que un punto abierto en t sea igual a 0. Porque t es igual a 3 no está en el dominio de z de t, 3 no pueden estar en el dominio de RFT. Hagamos que un punto abierto en t sea igual a 3. Para todos sus valores de aviso t las tres funciones están definidas. Todos sus valores de t están en el dominio de cada componente. Esta es la intersección de los tres dominios y, por lo tanto, este es el dominio de la función de valor vectorizado. Tenemos t tal que t es menor que 0 o t es mayor que 0 y menos de 3 o t es mayor que 3. O utilizando la notación de intervalos. Tenemos el intervalo abierto de infinito negativo a unión 0, el intervalo abierto de 0 a 3 unión, el abierto intervalo de 3 a infinito. Número 3, tenemos el injerto XFT en azul, que es la parábola AP. El dominio es todo real. Tenemos if igual a cosignatario injerto en 3t en rojo. Una vez más, el dominio es todo res. Y luego tenemos z de t igual a 2t menos un injerto m negro. Una vez más, el dominio es todo carretes porque el dominio de cada uno el componente es todo carretes. El dominio del valor vectorial la función también es para todos los carretes. La gráfica del dominio sería todo el eje t, que son todos números reales. Usando la notación del generador de conjuntos, tenemos t tal que t es mayor que el infinito negativo, y menor que el infinito positivo o usando la notación de intervalos. Tenemos el intervalo abierto del infinito negativo al infinito positivo. Y para nuestro último ejemplo, tenemos XFT igual a un cuarto de la gráfica t en azul. El dominio es todo real. Un I de t es igual a 1 dividido por t cuadrado, injerto en aviso rojo, t es igual a 0. No estaba en el dominio. Hagamos una observación abierta sobre el eje t en t es igual a 0. Esto no puede estar en el dominio de la función con valores vectorizados. Y luego tenemos z de t es igual a la raíz cuadrada de la cantidad t más 4. Gráfico M negro. Observe que un dominio de z de t es t mayor que igual a menos 4. Así que sigamos adelante y grafiquemos ese dominio en el eje t. Pero, por supuesto, también tenemos excluir t es igual a 0. Así que tenemos un punto cercano en menos 4 flechas a la derecha, excluyendo t es igual a 0 debido a I de t. Esta es la intersección de los tres dominios. Este es el intervalo para el que se definen los tres componentes.
Este es un dominio del vector función valorada que tal que t es mayor que o igual a menos 4, y menor que 0 o t es mayor que 0. O usando la notación de intervalos. Tenemos el intervalo desde menos 4 a 0, cerrado en menos 4, abierto en la unión 0, el intervalo abierto de 0 a infinito. Espero que te haya resultado útil.